La maestra María del Carmen es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la carrera de ingeniero metalurgista. En su experiencia profesional ha trabajado 4 años en Industrial Minera México, en el Centro de Investigación. Estuvo 1 año en la Comisión de Fomento Minero como jefe de laboratorio, de los cuales ha tenido oportunidad de hacer estancias y trabajos en la unidad Cumiles, Chihuahua, en la unidad Matamoros, Chihuahua, y en la unidad Parral. Actualmente lleva ya 25 años laborando en el Tecnológico de Parral, en donde imparte las materias de metalurgia para los ingenieros de minas y ingeniería química. Entonces, adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros venimos del Instituto Tecnológico de Parral, del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Nosotros les venimos a hablar del tiosulfato de amonio, una alternativa ecológica para sustituir el cianuro de sodio en la disolución de oro y plata en menas de baja ley. Los compañeros que me acompañaron en esta investigación son la señorita Analía Costa Arteaga, la maestra María del Carmen Avitia Talamantes, el joven Heriberto Peña de la Cruz, el ingeniero minero Israel Portillo Arroyo y el doctor Luis Miguel Rodríguez Vázquez. La región minera de Chihuahua, la región sur, se caracteriza porque hubo yacimientos de alta ley y ahora, conforme se dio la explotación, se presentan yacimientos de baja ley y jales que también tienen bajos contenidos de oro y plata. Esto ha hecho que el proceso que se aplica sea negativo en cuanto al efecto tóxico que éste ocasiona, que viene siendo el de cianuración. Este proceso es muy conocido y tiene sus beneficios. Es muy exacto en cuanto al control en el proceso de lixiviación. Es muy factible a la hora de disolver el oro y la plata de obtener buenas recuperaciones, pero actualmente es un alto contaminante o con efectos dañinos al medio ambiente, a la salud laboral y a la salud pública. La problemática que nosotros manejamos es establecer condiciones de lixiviación que nos permitan tener un agente de lixiviación menos agresivo que el cianuro y que no merme la eficacia de la lixiviación, la sensibilidad y los costos del proceso de recuperación. Nosotros proponemos sustituir por medio del tiosulfato de amonio el uso del cianuro de sodio. ¿Qué beneficios se tienen con el tiosulfato de amonio? Este reactivo se considera que se usa para suelos calcáreos como fertilizante nitrogenado. Entonces, por ese lado se considera que los residuos no serían causa de problemas a la hora de entrar a la presa de Jales. La reacción que involucra, pues se las presento rápidamente en pantalla. Eso sería formar un complejo de oro principalmente y un complejo de plata. El mecanismo de reacción requiere la presencia de cobre para que se pueda llevar a cabo la disolución. ¿En qué consistió el trabajo de experimentación? Consistió en la recepción de 64 kilos de muestra de la región sur del estado de Chihuahua, la cual fue preparada 100% a -10 mayas en el laboratorio del Tecnológico de Parral, que cuenta con el equipo que a continuación, o que pueden ver en pantalla también, que se utilizó para la preparación mecánica. El procedimiento consistió en homogeneizar la muestra, determinar la granulometría a la cual quedó la muestra, determinar su peso específico y los contenidos de oro y plata.
Las constantes que se determinaron fueron, para poder hacer la comparación, el proceso de cianuración. Se determinó qué tanta cal consumía el mineral, a qué tamaño de partícula teníamos que moler, qué cantidad de álcali protector nos iba a evitar la generación del ácido cianhídrico, a qué dilución de pulpa deberíamos de trabajar la cianuración y qué concentración de cianuro. Aunado esto al tiempo que tenía que estar en agitación. Las constantes para cianuración así determinadas quedaron en cal, para poder neutralizar el mineral, de 17.5 kilogramos por tonelada, una molienda de 100% a menos 100 mallas, un álcali protector de 0.10, una relación o una dilución de 2:1, con una concentración de cianuro de 0.15, con un consumo de cianuro de 1060 gramos por tonelada y 48 horas de cianuración. Con estas condiciones se trató únicamente de sustituir el tiosulfato de amonio más el catalizador sulfato de cobre y para generar un pH el amoníaco. Entonces se pensaron las pruebas basándonos en las patentes y en estudios ya realizados y se tuvieron las características del tiosulfato de amonio, el cual tenía una concentración de 56% y una densidad de 1.32 gramos por centímetro cúbico. Las condiciones de las pruebas consistieron en 5 series, de las cuales las cantidades de muestra fueron de 200 gramos, pH variables. En la primera serie se tuvieron pH de 10, pH de 8.5. El hidróxido de amonio adicionado fue de 160 y de 80. El tiosulfato de amonio en 80 mililitros y 40 mililitros. El sulfato de cobre al igual en 80 mililitros y 40 mililitros. El agua adicionada fue para tener una relación de 2:1 y el tiempo se manejaron horas, la más baja de 1.5, de 3 horas y de 48. En la segunda serie se continúa con la misma cantidad de muestra. Hubo pruebas que no se les adicionó nada, así como estaba el mineral, se trataron, a unas no se les agregó hidróxido de amonio, el tiosulfato de amonio sí se adicionó, al igual que el sulfato de cobre, y la dilución continuó en 2:1. El tiempo fue constante para 3 horas. La tercera serie continuamos con la misma cantidad de muestra, ahora se le dio agitación y se le consideró como si fuera una percolación, no se le dio agitación. El tamaño de partícula estuvo 100% a menos 100 mallas y 2 pruebas que consistieron en 100% a menos 35 mallas. Continuamos con la misma adición de hidróxido de amonio, tiosulfato de amonio, el cobre, el agua y los tiempos se tuvieron de 6, de 24, 48, 12 horas. O sea que ahí también se varió el tiempo. La serie cuarta se tuvo la primera 100% menos 35 mallas, más sin embargo se le adicionó cal para ver la influencia a la hora de tener el pH de 10 y cómo reaccionaba con el sulfato de cobre, el tiosulfato de amonio. El tiempo fue de 24 horas en esta serie de pruebas. La última serie consistió en tapar los frascos para evitar que el aire nos afectara en la disolución con el tiosulfato de amonio. Las pruebas, al ser terminadas, se filtraron, se lavaron con 5 porciones de agua y se ensayaron por oro y plata, por vía seca.
los resultados obtenidos fueron las leyes de cabeza, le denominamos muestra A, muestra B y muestra C. La distribución de tamaño en la muestra preparada, la granulometría de la muestra usada en la determinación para cianuración y la granulometría de la muestra usada al determinar las constantes de cianuración. Las cabezas, como pueden ver, es de 1 gramo con 1.91 gramos de oro para la muestra A, 55.6 gramos de plata y presenta pocos contenidos de los demás elementos que se muestran en pantalla, siendo el hierro el más alto. En la muestra B se muestran 7.83 gramos de oro y 131 gramos de plata. Igual el hierro se presenta en mayor concentración que la muestra A. En la muestra C se presentan 0.60 gramos de oro y 238 gramos de plata. Lo que aquí podemos ver es que tenemos una ley baja, una ley media y una ley más o menos alta en lo que respecta a oro y a plata. Las granulometrías las incluimos tratando de mostrar la importancia que tiene la generación de finos, ya que entre más porcentaje tengamos a menos 200 mallas, nos genera problemas con el exceso de lama. Entonces, de la primera serie de pruebas se tienen unas recuperaciones muy favorables, como viene siendo en el frasco número 1 de 95% para oro, 64 o 62% para plata, 84 para oro, 83 para plata, 80, 59, 60 y 69. Lo que aquí se observa es que el tiempo de lixiviación es determinante, como se aprecia en la pantalla, y la segunda serie de pruebas le modificamos, como ya habíamos mencionado en la tabla anterior, y se observan recuperaciones en cuanto al oro, pues por decir casi completas. Esto lo constatamos en los estudios que revisamos, en la bibliografía y en las patentes, que ellos disolvían completamente el oro. Lo que aquí ya se empieza a apreciar es que la plata no reacciona de la misma manera. Se vuelve a repetir los mismos resultados para oro en la serie 3, casi total la recuperación, y seguimos viendo que la plata presenta diferencia en cuanto a su recuperación. En la cuarta serie tenemos una disminución en las recuperaciones. ¿Qué fue lo que ahí pasó? Bueno, pues se cambiaron los tamaños de partícula y esos fueron los resultados que se obtuvieron. Se observa la muestra B, cómo reacciona, cómo se comporta, teniendo un 95% de recuperación para oro, un 89.3% para plata. La muestra 3 presenta una mejor recuperación en cuanto a plata con respecto a las anteriores. En la muestra C definitivamente no nos funcionó para oro y poco para plata. En la serie número 5, en la que tapamos los frascos, vemos que en la muestra A se recupera todo el oro y toda la plata, en la muestra B el oro sí y la plata un poco menos, y en la muestra C se tiene más baja la recuperación en cuanto a oro y más alta con respecto a la plata. De esto podemos concluir lo siguiente. Las muestras las tuvimos de la región sur del estado de Chihuahua. Si necesitáramos hacer una comprobación sería con muestras mineralógicamente distintas que nos permitieran ver o permitir generalizar el uso del tiosulfato de amonio en otras menas. Aquí cabe resaltar que la investigación por cianuración nos llevó 3 meses y la recuperación fue de un 37.2%.
para plata. En las pruebas con tiosulfato de amonio se tomó en cuenta el tamaño determinado para cianuración, tanto como la dilución. Y los resultados podemos decir que fueron favorables y que para la plata fueron inconsistentes. El pH, en lo que pudimos ver, no era tan determinante. Lo mismo podíamos usar cal que usar hidróxido de amonio. En cuanto al cobre, la muestra A no mostró que lo necesitara, ya que con y sin sulfato de cobre la recuperación fue buena. Y los reactivos usados y su dosificación muestran impacto en el aumento de la distribución, de acuerdo a las pruebas que hicimos con el tiosulfato de amonio. Bueno, así a grandes rasgos podemos decir que el tiosulfato de amonio sí puede ser una alternativa ecológica que nos permita sustituir el cianuro de sodio. Gracias. Muchas gracias. Tenemos oportunidad de algunas preguntas. Buenas tardes. Tenía una pequeña consulta y es sobre qué tipo de mineral utilizó para su prueba. La composición. O sea que tenemos óxidos. 100%. La muestra B también óxidos y la C se veía un poco más de galena. En cuanto a oro, podría ser calaverita. Ajá. Okay. ¿Interferencias que pudieron encontrar? Bueno, aquí cabe hacer la aclaración de que para cianuración nuestra recuperación fue muy baja y en cuanto al hacer las pruebas con el tiosulfato de amonio, o sea que es más sencillo hacer las pruebas con tiosulfato de amonio que hacerlas de cianuración. Y los resultados son más rápidos, puesto que la reacción se lleva a cabo en menos tiempo. En cianuración estamos hablando de 48 horas y en la lixiviación con tiosulfato hablamos de 3 a 6 horas. La muestra, bueno, aquí están los dorés de la prueba de la quinta serie y aquí están los doré de todas las pruebas hechas con tiosulfato de amonio. Fueron 42 pruebas de 200 gramos cada una. ¿Podría concluir entonces que es selectivo para el oro en cuanto al porcentaje de recuperación? Sí, es más. Respecto al cianuro. Sí, y más selectivo para el oro que para la plata. La siguiente etapa consistirá en hacer una prueba piloto que nos permita nada más sustituir el tiosulfato de amonio con la infraestructura convencional de la cianuración. Que no se tenga que invertir en equipo diferente, que se pueda nada más sustituir y que el personal obrero pueda hacer la valoración del proceso mediante un método sencillo que todavía se está investigando. Así como para la cianuración tenemos el conocimiento del cianuro de sodio libre por medio de la argentometría y el óxido de calcio con el ácido oxálico, quisiéramos tener algo que nos permita ver cómo está la cantidad de tiosulfato de amonio durante la lixiviación a cierto tiempo. No sé si respondí su pregunta. Muchas gracias.